abra su Biblia. Si tiene Biblia, que la abra en el libro de Génesis, capítulo número 4. Génesis, capítulo 4. Y vamos a buscar el versículo 1 en adelante. Vamos a leer. ¿Puede tener otras Biblias aquí? Biblias para acá. Amén. Capítulo 4 del libro de Génesis. Ese libro es fácil de encontrar porque es el primer libro de la Biblia. Es el libro de Génesis, que es el libro que nos narra el inicio de la creación y luego de la raza humana. Capítulo 4, versículo 1, vamos a estar leyendo en esta mañana. Vamos a esperar que todos lo tengamos para que nadie se quede sin leer la palabra. Amén. Dice así la palabra del Señor, dice: aconteció Adán a su mujer, capítulo 4, versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió, dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, el cual fue labrador, y Caín fue labrador de la tierra. Aconteció que, andando en el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín la ofrenda suya, y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Amén. Ahí dejamos la lectura. Pueden sentarse, hermanos. Al leer esta porción, hermano, de las Escrituras, yo quiero hablar sobre el sacrificio que agrada a Dios. Ese es el tema del cual yo quiero estar hablando en esta mañana. El sacrificio que le agrada a Dios. Y la porción que hemos leído se nos narra la historia de Abel, de Caín, pero se nos narra la historia también de Adán y de Eva, en la cual en esta porción ya encontramos que Adán y Eva han sido sacados del jardín del Edén, del cual el jardín del Edén se llama, o más bien significa delicia. Ya han sido sacados del Edén y ya estaban fuera del Edén, ya estaban fuera del jardín donde Dios los había colocado, y ya ellos estaban ahí recibiendo las consecuencias de su pecado. Ya ellos estaban fuera del jardín y ya estaban ellos ya estaban recibiendo las consecuencias de su desobediencia. Ya no solamente estaban recibiendo las consecuencias de que ellos habían desobedecido a Dios, sino que la destrucción y la muerte estaban en camino para la vida de ellos. Ellos ya estaban allá afuera del lugar que Dios los había puesto, que se llamaba el jardín del Edén. Ya era el lugar donde tenían todo, pero el Señor los saca de ahí y les dice que se vayan de ahí y pone a cuidar el jardín a unos ángeles, dice la palabra del Señor. Pero fíjense que Dios en su misericordia no solamente viene y los saca de ahí, del jardín. No solamente viene y dice váyanse de aquí, sino que en su gran misericordia Dios les promete, les hace promesa. Porque Dios, hermano, no deja al hombre con las manos vacías. Dios siempre es misericordioso. Dios siempre da al hombre, aunque el hombre le pague mal, Dios siempre está ahí para poderle dar las promesas. Y dice que aun cuando los he sacado de ahí del Edén, aun cuando ellos ya, a pesar de que lo habían desobedecido, Dios le da una promesa a Eva y a Adán. Dios le promete que de su simiente de ellos vendría su redención. En el capítulo 3, versículo 15, si usted allí, en este mismo libro de Génesis, usted va atrás un poquito, Dios le dice a Eva: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Le dice a la serpiente, le dice: y pondré enemistad entre ti y a la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás el calcañal.
Ahí Dios le promete a Eva, le hace una promesa, aparte, o sea, a pesar que le habían fallado. En el capítulo 3 usted va a encontrar cómo le falla el hombre y la mujer a Dios, pero Dios le hace una promesa que le dice, de tu simiente saldrá la simiente que aplastará la cabeza de la serpiente. La serpiente, hermano, aquí no era una serpiente común, en la serpiente, según Apocalipsis capítulo 12, era el diablo. O sea, se le presentó a Eva como una serpiente, pero no era una serpiente común, ¿verdad? Sino que era el diablo el que se le representó ahí, se le presentó a Eva. Pero Dios, en el momento que hace el juicio con la serpiente, hace el juicio contra la mujer, contra la raza humana, y le promete que su simiente significa semilla, significa que de la semilla de ella, de Eva, iba a salir la que iba a darle la victoria a esta raza humana que en este momento, que aún iniciaba, pero que también estaba desobedeciendo a Dios y estaba perdiendo los privilegios que Dios le había dado de estar en el Edén, de estar ahí y tener todos los privilegios de parte de Dios. Entonces Dios le da una promesa, y dice el versículo 1 que conoció a Adán y dice a su mujer, en la cual concibió y dio a luz a un hijo. Dio un hijo, dice, pero ellos tienen su hijo ya no en el Edén, sino que ya afuera. Cuando son sacados, ahí tienen su primer hijo. O sea, porque no nació en el Edén Caín, sino que ya cuando estaban fuera, dice que ahí tuvieron su primer hijo, ya habían salido de ahí. Entonces, cuando Eva tiene su primer hijo, ella cree en las promesas que Dios le da. Eva tiene su primer hijo y dice que dio a luz a Caín. ¿Y sabe lo que ella dice? Por voluntad suya, dice, he adquirido varón. ¿Qué significa eso? Entonces ella dice que le llama Caín a eso. Entonces que Eva, cuando toma ese niño, cuando toma ese bebé, Eva pensó que Caín vendría a ser el prometido de Dios. Ella dice, este es el prometido de Dios, porque dice, he adquirido varón. Entonces dice que lo llamó Caín, lo que significa el nombre de Caín es lo tengo. Eso significa, lo tengo, aquí está. O sea, pues esos dos significados puede tener Caín. Lo tengo o aquí está. Entonces lo que Eva estaba diciendo era, aquí lo tengo. Tengo el prometido de Dios. Tengo al hombre del Señor, el que me va a redimir del pecado que yo cometí. Entonces ella hace suya la promesa de Dios y dice, aquí lo tengo la promesa de Dios. Pero hasta ese punto, si usted me va siguiendo, ella no había entendido, no es posible que ella no había entendido a cabalidad lo que significaba el pecado. Porque fíjense, hermano, que muchas de las personas no saben a cabalidad lo que significa el pecado. Cuando nos referimos al pecado, pensamos que el pecado es algo normal, algo que no tiene tanto un efecto en el ser humano. Pero el pecado tiene un efecto tan destructor en la vida del hombre que usted va a ver las consecuencias más adelante. Usted le falla a Dios, el hombre peca a Dios y después las consecuencias son duras. Cualquiera puede pensar, no, un adulterio no es tan malo, un robo no es tan malo, meterse en cosas no es tan malo. El pecado es malo. Hasta este momento quizás Eva no había entendido lo que en verdad significaría el pecado. Y ella dice, lo tengo a Caín, tengo la persona que me va, esta es la simiente, porque era la simiente, ¿verdad? Era la semilla de ella. Él dijo, ya lo tengo la redención conmigo. Y le dice, y le nombra, y le nombra a Caín, he adquirido varón, dice. He querido varón. Entonces dice, esta es la redención que yo estaba esperando. Entonces, pero es importante, hermano, que ella tiene a ese hijo. Dice, lo he adquirido, lo tengo. Tengo la promesa de Dios, el que me ha prometido que me va a redimir. Entonces, pero como ella no había entendido no había entendido a cabalidad lo que significaba el pecado, ella podía decir que era algo fácil de poderse librar del pecado, pero no. Usted va a ver más adelante lo que hace este hombre, ¿verdad? Lo que hace Caín. Y usted es bien conocido. Dice, nadie, ¿y sabe por qué nadie le pone Caín a los hijos? Porque piensan que el hijo va a ser igual que este Caín, ¿verdad? Usted va a ver que se ponen nombres como Jesús, como
Abel, hay muchos que se llaman Adán, hay muchos que se llaman Eva, hay muchos que se llaman, y hay nombres de personas que tienen un nombre que son bíblicos, por ejemplo, pero nadie le pone Caín, pero es raro, hay pocas personas que le llaman Caín porque piensan que va a ser malo igual que Caín, pero no, hermanos, las consecuencias del pecado de Caín eran las que no entendía en este momento Eva. Entonces, pero lo importante que es, hermano, que ella comienza en la vida de Caín a transmitirle lo que Dios le había dado. Porque es tan importante que nosotros entendamos a cabalidad lo que significa el pecado en nuestra vida, para que nosotros podamos entender, darle a entender a nuestros hijos lo difícil que es el pecado. Porque fíjense que ella dice, aquí lo tengo. Dice que, y después dice que da luz a su otro hermano, pero a su otro hermano Abel, pero a él no dice que le dio tanta importancia. No, solamente dijo, tengo otro hijo, pero no le dio tanta importancia como a Caín, que le puso, lo tengo. Ella dijo, me ha dado un hijo varón. Este es el de la promesa, este es el que me va a redimir. Y él, ya me imagino yo, comenzó a educar a este niño, lo comenzó a enseñar, porque los padres somos responsables. Los padres somos responsables de educar a nuestros hijos, de trabajar en la enseñanza de la oración, en la enseñanza de la lectura de la palabra de Dios. Tu casa será el reflejo de ti. Nuestros hijos serán el reflejo de nosotros. Y a veces decimos, no, es que yo para qué le voy a enseñar a mi hijo si mi hijo está muy pequeño. Él no entiende, dice, no entiende. No, hermano, sígale enseñándole, sígale enseñando. A través de su vida, a través de su testimonio, a través de su vida, usted va a ir transmitiendo eso, hermano. Usted va transmitiendo a través de su vida. Tal vez usted ahorita no le entiende, quizás que él no le entienda a usted, pero si él lo mira orar a usted, si él lo mira leer la palabra de Dios, si él lo mira buscar de Dios, él tal vez en ese momento no lo va a seguir, pero él va a mirar eso. Y la Biblia dice que instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero la mejor enseñanza es la que uno da como testimonio, ¿verdad? La que uno da como una vida consagrada a Dios. O sea que nosotros, los niños, van a crecer y van a mirar. Cuando yo estaba pequeño, me enseñó mi mamá, me enseñó mis padres. Y fíjense, se cuenta de muchos jóvenes o muchos hombres adultos que fueron enseñados de la mejor manera y sí se descarriaron, pero luego volvieron otra vez al entendimiento del consejo de los padres. ¿O no es así, hermano? ¿No he escuchado gente que dice, si a mí mi padre me daba así, a mí me castigaba de esta manera? Y por eso que yo soy lo que soy, decimos. Porque así nos enseñaron. Pero nosotros somos responsables de enseñar a nuestros hijos, obedecer a Dios, ser enseñados como la palabra de Dios quiere que le enseñemos, en la oración, en la lectura de la palabra de Dios, en congregarnos, porque sabe, hermano, que usted no les puede decir tanto a ellos, pero si ellos miran que usted lo hace, eso será, hermano, lo que les beneficiará a ellos. Porque Abel, no se habla mucho de él, ¿verdad? Pero él había aprendido, pero ¿de dónde recibió? O Caín también, ¿de dónde aprendieron tantas cosas? De los padres. La Biblia dice que después dice que tuvo a su hijo Abel y dice que este fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. O sea, cada uno ahí se va reflejando que cada uno comenzó a dedicarse a diferentes quehaceres, ¿verdad? Ya ahí ellos iban dependiendo de diferentes trabajos, cada uno en sus diferentes cosas, pero ellos no perdían la enseñanza de sus padres porque era tan importante. Porque fíjense, a veces pensamos, decimos, no, Adán y Eva le fallaron a Dios, pero ellos le fallaron a Dios, pero le creyeron a Dios. Le creyeron a Dios porque cuando Dios le promete a su hijo y cuando nace su hijo, lo enseñaron en los caminos de Dios, porque usted puede ver más adelante que dice la palabra de Dios que Caín y Abel trajeron ofrenda a Dios. Versículo 3 dice, aconteció que andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Sabe? La ofrenda que ellos trajeron a Dios no es la ofrenda que nosotros traemos. La ofrenda que usted trae, ¿verdad? Que dice, no, yo traigo mis ofrendas al Señor, los diezmos y las ofrendas al Señor. No, ahora nosotros traemos esas ofrendas porque son ofrendas, porque ya un sacrificio fue hecho por nosotros. ¿Sí entienden eso? Hace 2000 años se hizo un sacrificio en la cruz del Calvario, en la cual
Por lo tanto, usted ya no trae un sacrificio. Aquí por eso no hay un sacerdote aquí enfrente, ¿verdad? Que está haciendo sacrificio. Solamente, donde hay sacerdotes hacen sacrificio. Pero aquí no hay sacrificio, solamente una persona que enseña la palabra de Dios, porque el sacrificio de nosotros fue hecho hace 2000 años allá en un lugar que se llamaba La Calavera, en el Calvario. Ahí fue hecho el sacrificio. Por lo tanto, nosotros ya no traemos sacrificio para remisión de nuestros pecados, para perdón de nuestros pecados. Solamente podemos traer ofrenda para gratitud por lo que hemos recibido de parte de Dios. ¿Sí está entendiendo eso? Es una ofrenda que usted trae, dice, o si trae sus ofrendas, su diezmo, usted dice, yo le voy a dar esto de agradecimiento porque el Señor me ha bendecido. No está trayendo una ofrenda digamos, para que sus pecados sean perdonados. Sus pecados fueron llevados en la cruz del Calvario. Pero estos jóvenes, estos hijos de Adán y Eva, la ofrenda que ellos traían no era una ofrenda de esta, sino una ofrenda de sacrificio por el perdón de sus pecados. Amén, ¿entienden eso? Ofrenda por sus pecados, porque todos necesitamos una ofrenda para expiar nuestros pecados. Entonces ellos, dice que venían y traían una ofrenda que se llama una ofrenda expiatoria por el pecado que ellos habían cometido. Dice que trajeron trajeron el sacrificio, trajeron esa ofrenda para presentarla, pero ¿de dónde ellos habían entendido? ¿De dónde ellos habían conocido que había necesario traer un sacrificio? ¿Quién les había enseñado, hermano? Sus padres, ¿verdad? Adán y Eva les habían enseñado que era necesario, que era menester de que para presentarse a Dios tenían que venir con una ofrenda, porque Adán y Eva lo hacían. Después que ellos le fallaron, Dios les enseñó a que tenían que traer sacrificios a Dios. No sé si usted ya había escuchado eso, hermano. Quizás usted por primera vez que escucha algo así, pero eso es lo que el Señor les enseñó, y por eso a veces muchos piensan que Adán y Eva se perdieron porque le fallaron a Dios. No, le fallaron a Dios, pero también le creyeron a Dios que primero que les iba a dar un hijo que iba a ser el descendiente. Ellos, así como el pueblo de Israel, ha escuchado que Israel espera al Mesías, que lo están esperando y lo esperan. Cada vez que nace un niño dicen, este será nuestro Mesías, este es nuestro Redentor, este es el próximo que nos va a libertar. Y cada vez que nace un varón, ellos tienen esa creencia que ese será el Mesías. Así estaba Eva y Adán. Estaban esperando que su hijo que naciera fuera el redentor de ellos. ¿Qué significa eso? Que le habían creído a Dios que les iba a dar de su simiente, como decía el 3:15 de Génesis, que iba a ser el que los iba a redimir a ellos. Entonces ellos le enseñan a sus hijos a traer ofrendas a Jehová. O sea, no ofrenda ofrenda de las de nosotros, les decía, sino que ofrenda expiatoria. Así se le llama, ofrenda expiatoria, que expiaba el pecado que ellos le habían cometido. Como dice la Biblia en el libro de Job, que dice que Job hacía holocausto por sus hijos, por si sus hijos habían fallado. Estos traían holocaustos a Jehová porque le habían fallado a Dios. Entonces es importante, después de la caída de Adán, solo quedó establecido el método para cubrir el pecado, y era a través de los sacrificios de animales. ¿Por qué dice? ¿Por qué digo? Porque sabe, el primero que sacrificó un animal para cubrir la desnudez del hombre, ¿quién fue? Fue Dios, ¿verdad? Sí, sabían eso, que Dios fue el que hizo el primer sacrificio de animales para cubrir el pecado de los hombres. Capítulo 3, versículo 21, vaya conmigo en este libro de Génesis, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, dice. ¿Qué hizo Dios? Dice que hizo túnicas de pieles y los vistió. ¿Y por qué los vistió Dios a Adán y a Eva? Porque ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Pero por qué se dieron cuenta que estaban desnudos? Porque le fallaron a Dios, ¿verdad? Le fallaron a Dios. Entonces Dios dice, ok, sacrifica a un animal, les quita las pieles y cubre la desnudez de ellos. Y Dios hace el primer sacrificio por el pecado. ¿Sabe? Aquellos pecados ellos habían fallado. ¿Qué habían hecho aquellos animales para que fueran sacrificados? Nada, eran inocentes. Pero porque aquellos dos habían fallado, Dios tuvo que sacrificar 2 animalitos. Uno para cubrir a Eva y otro para cubrir a Adán. Dice que los cubrió Jehová, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Eso de que dicen que eran hojas
de dónde lo han tomado, ¿verdad? Que el hombre, yo me recuerdo antes, miraba caricaturas donde el hombre y la mujer salían con unas, así tapados con hojas. No, Dios les hizo túnicas de pieles, o sea, de cuero de animales. Entonces, ¿quiénes sufrieron las consecuencias del pecado? Los animales, ¿verdad? Que eran inocentes. Desde ahí Dios, hermano, estableció que para cubrir el pecado del ser humano era necesario que muriera alguien por ese. Entonces, dice que cada uno de ellos, versículo 3, dice, aconteció que andando en el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel su ofrenda. ¿Por qué Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín? Muchos dicen, no, es que no trajo lo mejor de los vegetales que tenía. ¿Verdad? ¿Ha escuchado eso usted que dice que por eso Dios no le agradó? Dice, no, es que no le agradó porque él no lo trajo con amor, dice mucha gente. Es que no trajo con amor aquellos vegetales que le traía a Dios. No lo trajo con aquello como hay que darle al Señor. Así con alegría, ¿verdad? Muchos piensan que por eso a Dios no le agradó la ofrenda de Caín porque fueran vegetales, sino que había dejado establecido ya el Señor cuál era el método que debían de traer, cuál era lo que tenían que traer. Porque dice en Hebreos 9:22, dice, de hecho, versión internacional estoy leyendo, dice 9:22, dice, de hecho dice, la ley exige que casi todos sean purificados con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. O sea que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecado. Pero viene y trae otra manera, trae otro medio para poder recibir el perdón de pecado. No, ¿verdad? El perdón de pecado solamente se puede expiar. Se puede expiar a través de un método. Entonces, Caín trae una ofrenda a Dios. Dice que trae la ofrenda de él. Dice que trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Pero Abel dice que no. Y a ellos no crea que había sido primera vez que ellos vinieran y trajeran eso. No, ellos ya habían traído, no se dice la edad que ellos tenían, pero era necesario que cada año ellos pudieran traer una ofrenda a Dios. Pero ellos, en ese momento, él trae del fruto y usted dice, bueno, pero es que eso es lo que él cultivaba. El otro trajo animales porque eso es lo que él criaba, puede decir una persona, ¿verdad? Pero sabe, hermano, que en el tiempo antes y hasta hace muy poco, lo que se hacía en la gente, en las familias, era el trueque, que le llaman, o sea, el intercambio. El intercambio, si usted tenía vacas y el otro tenía maíz o frijoles, se intercambiaban. Usted le daba la leche, el queso y el otro le daba los frijoles. Y si quería carne, el otro le intercambiaba el maíz, tantos quintales de maíz por una vaca, por ejemplo, o por una cabra, o por otro animal, ¿verdad? O por una gallina. Entonces, la manera de cambio no era el dólar, ¿verdad? Sino que el intercambio eran los animales y los vegetales. Para que Abel pudiera traerle a Dios, la manera que se usaba era el intercambio. O sea, Abel le daba vegetales. Abel le daba un animal y el otro le daba vegetales. O sea, era un intercambio. Era la manera que se hacían antes las cosas. Pero en ese momento, el hermano está trayendo algo en la cual no estaba establecido que se hiciera. Porque alguien puede decir, es que eso es lo que él tenía. No, se intercambiaban las cosas y él lo que tenía establecido para hacer, eso es lo que tenía que hacer. Y Dios había establecido lo que tenía que hacerse sin poder derramarse la sangre. No había perdón de pecado. Él le había fallado a Dios y traía las consecuencias del pecado que traía y no había otro método, no había otra manera de que se pudiera expiar el pecado que él traía. ¿Cuántos sabemos que somos pecadores, hermano? ¿Verdad que somos pecadores todos? Pero ¿cómo cree usted que va a venir delante de Dios? Ahora nosotros tenemos a Cristo que nos representa, pero tenemos que ir a la cruz del Calvario para que el perdón de nuestros pecados sean llevadas ahí en la cruz. La cruz ahí está. El madero ahí está con el Señor. Él está esperando, pero uno es el que tiene que venir y traerle al Señor.
venir y presentarse delante de Dios, porque él está con los brazos abiertos esperando que uno se venga y se arrepienta, pero Él no lo va a traer a la fuerza. En ese momento dice que viene y le trae. Caín y Abel trajeron una ofrenda. Dice que Abel trajo también, dice, de lo primogénito de las ovejas, de lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado. A Dios le agradó aquella ofrenda que recibió de Abel. ¿Por qué le agradó, hermano? Porque presentó lo que debía presentar, el sacrificio que Dios había establecido que se hiciera, que era sacrificio de animales. Pero el otro, él trajo el fruto de la tierra, el fruto de su esfuerzo, pues. Él trajo el fruto de su esfuerzo. Dijo, yo voy a traer el fruto de mi esfuerzo, de lo que yo he creado. Pero no era eso. A Dios no se le presenta el fruto de nuestro esfuerzo, las obras. A Dios se le presenta primeramente, hermano, se le presenta nuestra vida delante de Dios y el sacrificio por nuestro perdón de nuestros pecados, que es a través de Jesús. Entonces dice que presentó, Abel trajo una ofrenda de sangre del primogénito de su rebaño, y Caín trajo una ofrenda de los vegetales. Pero a Dios no le agradó la ofrenda de Caín, ¿verdad? Pero sí le agradó la otra ofrenda, ¿verdad? Porque la otra se ajustaba, pues, estaba ajustada a lo que Dios quería que fuera. Estaba ajustada a lo que Dios estaba esperando que se le llevara por el perdón de los pecados. O sea, Dios ha establecido una manera para cual nosotros nos podemos acercar. Y no nos podemos acercar a través de nada, hermano, porque el pecado de nosotros es tan grave. El pecado de nosotros es tan difícil de entender. Por eso yo decía que Eva, cuando, en el momento que tuvo a Caín, ella no se dio cuenta. En ese momento ella no entendía a cabalidad lo que significaba el pecado. El pecado significa cosas grandes, hermano. Lo que miramos en el mundo cada día, que una persona no ama al otro y lo mata, que una persona hace drogas, hace narcotráfico, que hace cuántas cosas haga el hombre. La gente no sabe la gravedad del pecado, pero el pecado es grave. Y cuando nos presentamos delante de Dios, debemos presentarnos con lo que en verdad puede cubrir el pecado. Entonces, Abel trae la ofrenda de lo mejor que tenía, porque él sabía que él no era capaz de poder mirar a Dios si no traía un sacrificio de la cual Dios estaba pidiendo. Entonces, Dios, hermano, dice Hebreos, capítulo 11, versículo 4, dice que, pero por la fe, dice, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio que era justo, dando testimonio de su ofrenda, y muerto aún hablan por ella, dice, por él, dice, la ofrenda sigue hablando, dice que por eso está entre los justos, ¿verdad? Porque dice que ofreció más excelente sacrificio que Caín. ¿Pero por qué ofreció más excelente sacrificio que Caín? Porque trajo el sacrificio que era el que Dios había establecido. Dios ha establecido ciertas cosas de las cuales uno no se puede salir y decir, no, es que yo lo voy a hacer a mi manera. No, es que Dios ha dejado de la manera que sea, aunque a veces nos cueste, hermano. Aunque a veces quizás digamos, no, es que a mí no me gusta, es que así es la más fácil. No podemos irnos por la manera más fácil, por el camino más fácil. Dios quiere que nosotros lo hagamos como Él lo ha establecido. Y si no lo hacemos de esa manera, igualmente, hermano, Dios no le va a agradar. Porque el pecado, hermano, del hombre hace que el hombre diga, no, es que yo así lo voy a hacer porque a mí se me antoja la gana y que así me sale mejor. Este es el camino más fácil. Este es el camino más corto que tengo para llegar a esto. Pero es importante, hermanos, que nosotros entendamos. Porque dice que a Dios le agradó la ofrenda de Abel y le ofreció con excelente sacrificio. Y alcanzó el testimonio que dice que era justo, testimonio de la ofrenda de él. Entonces, es importante, ¿por qué Dios, hermano? ¿O cuál es la razón por la que Dios le agradó más la ofrenda de Abel? Porque dice que él mostró más fe. Pero, ¿qué tipo de fe ha de haber mostrado Abel, hermano? ¿Qué tipo de fe se le viene a usted a la mente a decir? ¿Qué fe se le viene a la mente que tuvo él, hermano? La fe que tuvo Abel. Abel, ¿sabe cuál es la fe de Abel que en este momento tenía? ¿Sabe cuál es la fe que él mostró delante de Dios trayendo un animal
y no trayendo como el otro traía del fruto de la tierra? Porque dice que escogió el primogénito, imagínense. Él pudo haber traído, porque fíjate que uno cuando le va a traer al Señor algo, bueno, voy a hablar, por ejemplo, la ofrenda, a veces uno tiene allí, ¿verdad? Tiene dos monedas, digamos, y uno busca la más pequeña para traer al Señor, ¿verdad? Le dice uno, le voy a dar la más pequeña, le voy a dar menos, ¿verdad? Lo que me toca darle al Señor. Y está permitido que lo hagamos porque dice que hay que darle al Señor no por destreza ni por necesidad. O sea, hay que darle al Señor lo que cada quien propone en su corazón, lo que él ofrenda. Pero en este caso no. Por ejemplo, él pudo haber dicho, voy a traer de los vegetales lo que me sobró, pues voy a llenar mi granero y lo que me sobre se lo voy a llevar a Dios. O pudo haber dicho, Abel, bueno, tengo tantos ganados, tengo tantas ovejas, tengo tantas vacas, voy a buscar la vaca más, la que no me va a dar mucha leche. Voy a traer la oveja que menos gorda está. Pero no, dice que él trajo la mejor, o sea, el primogénito. Oiga bien, ¿qué es lo primogénito? El primero, ¿verdad? El primero es como es lo primero que Dios le había dado, lo más gordo, eso lo trajo, o sea, lo mejor, pues. Y eso a Dios le agradó porque él mostró más fe en traer eso. Porque fíjense, hermano, es como cuando uno dice, le voy a traer una ofrenda al Señor, una ofrenda buena. ¿Y sabe dónde está la fe ahí? Que lo que le sobra a usted, para usted, le va a alcanzar para pagar todo. Eso es fe, ¿verdad, hermano? Eso es fe cuando dice, bueno, le voy a dar al Señor tanto al Señor y lo que me sobre me va a ser suficiente para pagar todos los biles y las deudas que tengo y todavía voy a tener para irme de compra. Eso es fe. Pero a veces no tenemos esa fe que Dios va a decir, no, es que Dios sabe que yo no puedo porque no puedo. Entonces es así, ¿verdad? Entonces este hombre le trajo lo mejor. La razón por la que Dios le agradó más la ofrenda de Abel es porque él mostró más fe. Abel sabía que si tomaba de lo mejor de su ganado y lo traía, encontraría aceptación de Dios. Él sabía que si le traía lo mejor a Dios, encontraría aceptación a Dios. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué encontraría mejor aceptación a Dios? Porque estas ovejas eran inocentes. Pero la muerte que él merecía por causa de sus pecados, ahora recaerían sobre esa oveja. ¿Sí me está entendiendo por qué encontró más fe? Abel sabía de que él se tomaba esa oveja, se tomaba ese ganado y lo traía lo mejor y lo mejor que tenía, lo traía delante de Dios, encontraría la aceptación de Dios porque estos animales eran inocentes, pero la muerte que él merecía por causa de sus pecados ahora recaería ¿sobre quién? Sobre aquella oveja, sobre aquel animalito, como para nosotros, ¿verdad? Lo que nosotros, la separación que nosotros teníamos, o más bien lo que nosotros, hermanos, lo que Jesús representó, como cuando lo presenta Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, dijo, así lo presentó, ¿verdad? Cuando venía al bautismo. Entonces, nosotros debemos tener la fe que la separación que nosotros teníamos para con Dios, o sea, no teníamos nada en nosotros. Y que a través de Jesús, que era inocente, él pagó con su muerte pagó lo que nosotros merecíamos por nuestros pecados, ¿verdad? Lo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Y ahora, todos, hermano, nuestros pecados recayeron sobre él. Por eso el Señor cuando estaba en el Calvario dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento que él estaba en la separación, porque él estaba separado de la tierra en el cielo, él estaba en el aire, ¿verdad? A través de la cruz estaba en el aire. Entonces dice que digo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento, en ese punto, hermano, donde él estaba, en ese momento, cuando él mira al cielo, ahí están cayendo los pecados, no solamente de los que ya han creído, sino que de millones y millones y millones. O sea, imagínense cuántos millones de pecados cayeron sobre él. Cuántos millones de maldad cayeron sobre él. Y él no solamente estaba llevando los pecados, sino que dice que llevó nuestras enfermedades, sino toda la maldad sobre él. Imagínense qué dolor, como cuando imagínense matando un animal, cómo actúa, ¿verdad? Un animal inocente que no sabe por qué lo están haciendo. En ese momento Jesús está llevando toda la maldad, todo el odio del hombre, toda la amargura del hombre, todo lo que el hombre tiene lo está llevando sobre ese mismo momento. Pero él dice, ¿por qué me has desamparado? Era tanto el dolor, era tanto el sufrimiento de la maldad del hombre que cayó sobre un solo lugar, que fue en Jesús.
Entonces Abel trae, ¿verdad?, la ofrenda a Dios y encuentra aceptación. Abel sabía que para obtener reconciliación tenía que ser con algo externo, algo que no era él, que no era, él no podía, pues él no podía. Para encontrar aceptación a Dios tenía que traer algo grande, tenía que traer lo mejor, porque para encontrar la aceptación de Dios, qué importante es presentarse a Dios con sacrificio, ¿verdad? Qué importante es presentarse así. Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado a Abel su ofrenda. Versículo 5 dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, dice. No la miró, no le gustó a Dios, no le agradó para nada, porque no estaba ajustada. Esa no era una ofrenda que traía como para decirle, Señor, te voy a dar gracias por esto que me ha dado. No, era por el perdón de nuestros pecados. Ahora, gracias a Dios que nosotros no tenemos que traer algo así, un animal. Pero antes, hermano, antes que Jesús que viniera más bien, la gente tenía necesidad de ir a sacrificar un animal. Traía un animal, depende la economía que tuviera. Sí tenía que tener algo para Dios. Y era para el perdón de sus pecados. Ahora ya no, nadie, ¿verdad? Que nadie ha presentado un animal por el perdón de sus pecados. ¿Sabe por qué no lo presentamos? Porque tenemos a Cristo que fue sacrificado, el justo por los injustos, el que no conoció pecado por los pecadores. Entonces nosotros somos beneficiados de eso, ¿verdad? Que Dios hizo, que envió a su único hijo para darlo por nosotros, para el perdón de nuestros pecados. Entonces, ahí viene y dice que no le agrada, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda suya. ¿Y qué le pasó? ¿Qué hizo aquel en lugar de reconocer que lo que él había traído no era lo que Dios estaba esperando? Se enojó y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. O sea que se enojó, se enfadó porque Dios no le aceptó el sacrificio que él traía. ¿Pero por qué, hermano? Pues si él ya había sido enseñado. No crea que él vino por ignorante y trajo esto, porque uno puede ser por ignorancia muchas cosas, ¿verdad? Por ignorancia pudo haber hecho muchas cosas, pero este no era un ignorante. Ya él había sido enseñado de la manera correcta que tenía que presentarse a Dios. Por eso es importante que nosotros nos presentemos, hermano, como dice Romanos, en el capítulo 12, versículo 1, dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional. Eso es lo que ahora nos pide el Señor, que nos presentemos a Él. Dice que nos presentemos a Él con nuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora el Señor nos pide solamente eso. No nos traemos más que eso, ¿verdad, hermano? ¿Cómo piensa y usted se presenta? Dice, digo el salmista, ¿con qué vendré y me presentaré delante de ti? O sea, no hay nada, hermano, que nos podamos presentar. Nada no traemos, no podemos traer nada. Él ya lo presentó, hermano, ya presentó por nosotros el sacrificio que nos quita, hermano, el de poder presentar un animal por el perdón de nuestros pecados. Ahora nosotros venimos, nos presentamos delante de Él solamente, así como he venido ahora esta mañana. Así como yo he venido esta mañana a presentarme delante de Dios y decirle, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, te pertenece, porque presentémonos cada día. Por eso es necesario, hermano, que vengamos delante del Señor, al menos un día por semana. Al menos una ocasión usted puede decir, no, yo me voy a presentar delante de Dios, porque es importante, ¿verdad? Ya el Señor lo hizo todo, ¿sí o no? Dios lo ha hecho todo, Dios lo hizo todo. Pero necesitamos presentarnos, porque fíjense, hermano, aquí comenzó cuando él se enojó tanto, Caín. Dice que más adelante aconteció que, dice que él estaba tan enojado que dice que más adelante le dijo a su hermano, vayamos allá. ¿Y qué pasó cuando llevó a Abel? En el capítulo 8 dice que aconteció que estando ellos en el campo, Caín levantó contra su hermano Abel y lo mató. O sea, era tanto, hermano, el pecado que ya estaba haciendo sus estragos. El pecado ya estaba haciendo sus estragos, porque el pecado así, simple vista, se mira como algo normal, ¿verdad? Como algo que no daña a nadie, como algo que no, hermano, como que no perjudica a nadie. Pero el pecado es de tal manera, es de tal manera tan malo que hubo necesidad de que primeramente trajeran animales y de que luego viniera el Hijo de Dios, el único hijo que tenía, y que lo mataran, ¿verdad? Y que se muriera por causa del pecado.
Entonces necesitamos nosotros, y usted puede ver que está todos los días, noticias, en redes sociales, en la televisión, pura maldad, pura cosa que el pecado produce. Pero quizás en esto, imagínense, en esta familia que no era muy numerosa todavía, ya comenzó a hacer estragos el pecado. Ya comienza, hermano, el enemigo también a trabajar, porque sabe una de las cosas más grandes. Yo le decía hace un rato que venía en el camino a los niños, que el enemigo, hermano, ha querido siempre destrozar al hombre, a los elegidos de Dios, porque en este momento, ¿sabe? Dios le había dicho a Eva que la simiente de ella iba a vencer a la serpiente, ¿verdad? En el capítulo 3, versículo 15 le dijo que ella, que le iba a herir el calcañar la serpiente y en la cabeza. Entonces el diablo sabía, hermano, que aquel niño que había nacido tenía que quitarle, hermano, quitarle ese privilegio de ser el que redimía a los padres. Por eso es importante, hermano, que nosotros nos mantengamos ahí, hermano. Mantengámonos ahí, mirando, como dijo Pablo, el que esté firme, mire que no caiga todos los días, porque el enemigo ahí anda, dice la Biblia, como el dragón rugiente viendo quién se devora. ¿Por qué? Porque él sabe que nosotros, hermanos, hemos sido salvados, hemos sido alcanzados para el Señor y hemos sido apartados. Y fíjense, en este momento habían ya dos líneas marcadas, por ejemplo, así se lo voy a explicar. Dos líneas marcadas. La familia, digamos, de Caín y la otra familia que todavía en este momento, más adelante, el Señor le da otro hijo a Eva y que se llama Set. Y hay dos líneas, se le llaman, las dos líneas por la cual iba a venir la redención para la raza humana. La de Caín, hermanos, que era la de los malos, la de los que hacían la maldad, las que tomaron mujeres, dos mujeres, los que hicieron la maldad delante de Dios, y los de Set, por la cual vino la línea donde vino Abraham, y luego los patriarcas, y luego vino la tribu de Judá, y donde vino Jesús, donde vino la descendencia que iba a redimir a la raza humana. Entonces siempre hubo dos caminos, siempre hubieron dos líneas, y hasta el día de hoy también hay esas dos, hermanos, marcadas, los de Dios, los hijos de Dios y los hijos los hijos que no son de Dios, ¿verdad? Siempre hay esos dos. Entonces uno tiene que saber a dónde va uno, ¿verdad? En cuál línea va, había una alabanza antigua que decía, ¿por cuál camino vas, verdad? O con quiénes te andas juntando. Porque aquí, hermano, después dice que Caín fue marcado por Dios y le dice, este está marcado, pero no lo maten. O sea, ahí fue marcado y lo sacaron de ese lugar y se fue a otro lugar. Fueron a fundar una ciudad en otro lado. Y sabe, él fue desobediente, hermano. Él fue desobediente todo el tiempo que hubo. Y toda su descendencia fue desobediente. Y aún, por eso después vino el castigo del diluvio. Porque dice que los hijos de Set, que eran los otros que nacieron de Adán, dice que comenzaron las dos líneas, las dos razas, digamos, vamos a decir así, las dos familias. Pero después se quisieron juntar las dos familias y a Dios no le agradó. Porque los hijos, dice, los hijos de Dios, que eran los hijos de Set, ¿está entendiendo eso? Los hijos de Set, que habrán sido como los hijos de Abel también, y los hijos de los hombres, que le llaman los hijos de los hombres, que son los hijos de Caín, se estaban juntando porque dice que eran hermosas las mujeres de los hijos de Dios, que eran los descendientes de Set, ¿verdad? Entonces, por eso, después Dios por eso envía un diluvio para destruir a todos los descendientes de ¿quién? De Caín, ¿verdad? Y solamente salva a una familia, la cual era de Noé, ¿verdad? Que la salva, porque Dios siempre, hermano, ha querido preservar a los suyos, a los que hacen su voluntad. Y aquí preservó ¿a quién? A Noé y a su familia, que eran los únicos justos que habían en la tierra. Ya todos se habían pervertido. Pero es importante, hermano, que Dios siga llamando. Dios siempre sigue con las manos abiertas, esperando al hombre. Entonces, pero debemos presentarnos delante de Él con el sacrificio que a Él le agrada. Porque por más que Él nos ame a nosotros, el hermano tampoco nos va a dejar ahí. Ay, sigue así. Le va a dar una y otra oportunidad, porque eso es lo que Dios quiere. Que el hombre, hermano, se arrepienta y se presente siempre. Y aunque no se quiera presentar delante de Dios, va a haber un día donde el hombre, hermano, no tendrá excusa y se presentará delante de Dios en el juicio del trono blanco. Ahí habrá, hermano, desde el primero hasta el último incrédulo presentado delante del juicio de Dios, porque nadie se quedará sin juicio.
Por eso es importante que nosotros entendamos que si Dios, hermano, le traemos algo, que eso que le traemos al Señor lo mire al Señor de buena manera, porque dice que se agradó del sacrificio de Abel, pero no miró con agrado el sacrificio que le trajo Caín, ¿verdad? Qué tremendo que Dios le diga a usted, no me gustó su sacrificio, no me gustó lo que me trajiste, la alabanza que me trajiste, ahora no me agradó. Imagínate cómo, ya no voy, Señor, el otro domingo ni me esperen, la otra semana que ni me hablen, porque me estás diciendo que no te gustó cómo te canté, eso es lo que te... Imagínense, muchas veces así decimos, no te gusta, bueno, si no te gusta, bueno, si no, ya no voy. Y pensamos que le hacemos el mal a Dios, ¿verdad? Pero no, nos hacemos el mal nosotros, porque nosotros somos los que necesitamos de Dios. El hermano se levanta millones de ángeles y le alaban y le cantan, pero Dios ha tenido un trato con nosotros, con la raza humana. Dice el capítulo 8 del libro, el libro de los Salmos, dice, lo hiciste un poco menor que los ángeles, al hombre, hablando del hombre, pero lo coronaste de favores y de misericordia. Pusiste bajo sus pies bueyes, ovejas, todo, dice, lo pusiste. O sea que Dios a nosotros nos ha llenado de favores y de misericordia, ¿verdad? O sea, Dios ha tenido algo muy especial con nosotros. Debemos aprovechar esa oportunidad que Dios nos da cada día, que nos ha puesto todo bajo nuestros pies, pero todo un día se terminará. Hay momentos cuando estamos solo usted y el Señor. No hay nadie que nos pueda ayudar. Aquí nadie podía ayudar a Caín. Nadie podía ayudar a Abel, pero Abel mostró más fe, trayendo lo que Dios quería que él trajera, que era un animal para el perdón de sus pecados. Amén, hermano. Así que vamos a orar en esta hora. Y usted, hermano, mientras oramos, cierre sus ojos y mientras oramos, usted quizás